Las teorías conspirativas han sido tema de conversación por décadas. Estas surgen principalmente para encontrar un sentido al mundo tan complejo en el que vivimos. Es por eso que el día de hoy, les vengo a presentar el mapa del Gran Despertar, adaptado en un iceberg que nos ayudará a entenderlo de una mejor manera. Cabe recalcar que el mapa es gigante, así que no pude incluir toda la información que se presenta en él. Sin más que aclarar, comencemos con el video. Esta teoría afirma que las vacunas son dañinas o forman parte de un plan para controlar o diezmar a la población. Esta teoría tomó peso gracias a la pandemia más reciente, llamada COVID-19. Ya que se encuentran testimonios de personas que fallecieron días después de su vacuna contra el COVID-19. Sobra decir que esta teoría carece por completo de base científica y ha sido desmentida repetidamente por expertos y organizaciones de salud a nivel mundial. Un ataque de falsa bandera es una operación encubierta, política o militar, diseñada para parecer perpetrada por una entidad distinta a la verdadera responsable. Se utiliza históricamente para justificar agresiones militares, represión interna o generar desinformación, disfrazando la autoría. No es una teoría científica única, sino una metáfora sociopolítica y psicológica, utilizada para describir la tendencia de las masas humanas a conformarse, obedecer ciegamente, y no cuestionar la autoridad o las narrativas dominantes. En política y sociología, ovejas describe a las personas dóciles, fácilmente influenciables o manipulables por las élites o los medios de comunicación. El término implica una falta de pensamiento crítico. Las teorías sobre los supuestos Dios de celebridades, abarcan desde especulaciones sobre asesinatos encubiertos por élites poderosas, hasta teorías conspirativas de que las estrellas siguen vivas, o fueron reemplazadas. Estas narrativas suelen surgir del deseo de fans de negar una realidad trágica, el impacto de las redes sociales y la desconfianza en las versiones oficiales. Transmisores WEN, red de emergencia de ondas del suelo. Permiten a frecuencias específicas adaptarse a la fuerza geomagnética del campo impartida en cada área, permitiendo que el campo magnético sea alterado. Esta teoría trata de explicar cómo somos controlados por la tecnología, desde transmisores que deliberadamente cambian nuestras ondas cerebrales en masa, regulando así nuestro estado de conciencia, a cómo somos víctimas de las ondas electromagnéticas que alteran el estado de nuestra salud y, finalmente, cuántos de nosotros vamos a morir, según lo decidido por nuestros amos globales. El programa de investigación de auroras activas de alta frecuencia, es una instalación científica estadounidense en Alaska, diseñada para estudiar la ionosfera. Utiliza un potente radiotransmisor, el instrumento de investigación ionosférica, IRI, para modificar temporalmente una pequeña zona de la atmósfera superior, permitiendo analizar sus propiedades electromagnéticas. El uso del hambre y la inanición como arma de guerra, es una táctica antigua y frecuente en conflictos modernos, utilizada para debilitar poblaciones civiles, provocar desplazamientos, y forzar rendiciones mediante bloqueos y destrucción de suministros. Este hecho constituye un crimen de guerra bajo el derecho internacional y la Resolución 2417 de la ONU. El Estado Profundo, Deep State, es una supuesta red clandestina de burócratas, militares y funcionarios de inteligencia que actúan de forma autónoma, influyendo o resistiendo las políticas de los líderes electos para mantener sus propios objetivos. Se describe como un poder fáctico, que opera fuera de la mirada pública y de la burocracia tradicional. Mientras algunos lo ven como una conspiración que controla el gobierno, otros lo definen simplemente como una burocracia de carrera arraigada, que dificulta los cambios políticos drásticos.
Son seres vivos cuyo ADN ha sido alterado mediante técnicas de ingeniería genética para introducir, eliminar o modificar características específicas. Se utilizan principalmente en agricultura para crear cultivos resistentes a plagas o herbicidas, en la producción de medicamentos, insulina, y en investigación científica. Los ejemplos más comunes incluyen soja, maíz, canola y algodón diseñados para tolerar herbicidas o producir insecticidas propios. Una guerra proxy, o por poder, es un conflicto en el que potencias externas intervienen indirectamente apoyando a terceros, estados, milicias o grupos armados, para alcanzar sus propios objetivos estratégicos. Esto permite a los países rivales combatir sin enfrentarse directamente, reduciendo el riesgo de escalada nuclear. Fue utilizado durante la Guerra Fría y persiste hoy en conflictos como Siria, Yemen y la guerra en Ucrania. Es un movimiento cultural y crítico surgido principalmente a finales del siglo XX que promueve el abandono o la reducción drástica del consumo de televisión. Esta no es una teoría científica, sino más bien una postura contracultural, sociológica y de salud, enfocada en la liberación mental y el rechazo a la manipulación mediática. El tráfico infantil es un delito grave que implica la captación, traslado o recepción de menores de 18 años con fines de explotación, sin importar el método utilizado. El caso más famoso al día de hoy es la red de Epstein, siendo al menos el hoyo del conejo en la era actual. Son miembros de la Compañía de Jesús, una orden religiosa masculina de la Iglesia Católica, fundada en 1534-1540, por San Ignacio de Loyola. Conocidos por su lema, contemplación en acción. Se destacan por su alto nivel educativo, labor misionera, compromiso con la justicia social, y obediencia directa al Papa. Los ataques del 11 de septiembre de 2001 fueron una serie de 4 atentados terroristas suicidas, coordinados por el grupo extremista Al-Qaeda, contra los Estados Unidos. 19 terroristas secuestraron 4 aviones comerciales cargados de combustible, con destino a la costa oeste, para utilizarlos como proyectiles guiados. En el atentado, fallecieron 2.977 personas, sin contar a los 19 secuestradores, de más de 90 países. Las teorías conspirativas sobre el 11 de septiembre sugieren que miembros del gobierno estadounidense o agentes externos facilitaron o ejecutaron los ataques para justificar guerras en Medio Oriente, consolidar poder o asegurar recursos. Las hipótesis principales incluyen demolición controlada de las torres, misiles en el Pentágono, y conocimiento previo gubernamental. Estas teorías han sido rechazadas en repetidas ocasiones por las investigaciones correspondientes. Pero aún persiste la idea de un autoatentado, por parte del mismo gobierno estadounidense. La teoría de la demolición controlada del World Trade Center 7, sugiere que este edificio de 47 pisos fue destruido intencionalmente con explosivos el 11 de septiembre de 2001. Tras arder por incendios no controlados. Investigaciones oficiales del NIST concluyeron que el colapso se debió a fallos estructurales causados por incendios, y no por explosivos. Defensores de la teoría sostienen que el derrumbe fue demasiado rápido, simétrico, y similar a demoliciones controladas profesionales. Esta teoría sostiene que existe un plan secreto de élites poderosas para instaurar un gobierno global autoritario. Alega que crisis como pandemias o guerras son provocadas para justificar un control total sobre la población. Instituciones de seguridad y análisis digital consideran estas teorías peligrosas, ya que a menudo se basan en desinformación y prejuicios. Pero solo tú tienes la última palabra. El terraplanismo es una creencia pseudocientífica, que sostiene que la Tierra es un disco plano, a pesar de las abrumadoras pruebas empíricas y científicas que demuestran que es un geoide esférico.
Esta teoría conspirativa moderna, impulsada por grupos como la Flat Earth Society, ignora evidencias como la gravedad, fotografías espaciales, eclipses lunares y la navegación. La Cábala es una antigua disciplina mística del judaísmo, que busca comprender la estructura del universo y el alma humana, enfocándose en el desarrollo espiritual, el autoconocimiento y la conexión con lo divino. Más que una religión, se presenta como un método práctico para aplicar la energía espiritual en la vida cotidiana. Busca la transformación personal y la elevación de la conciencia, elevando la chispa divina en cada elemento material. Personas del pueblo de Israel desarrollaron esta sabiduría a lo largo de la historia. Presten mucha atención en esto. ¡Qué curioso! La conspiración de los Illuminati es una de las teorías más famosas del mundo, basada en la creencia de que una élite secreta controla los eventos globales para instaurar un nuevo orden mundial. Es el nombre de una sociedad secreta, fundada el 1 de mayo de 1776 en Baviera, Alemania, por Adam Weishaupt. Estos buscaban promover los ideales de la Ilustración, como la razón, el laicismo, y la lucha contra el abuso de poder del Estado y la Iglesia. Fue gracias a novelas satíricas como The Illuminatus Trilogy, 1975. Jugaron con la idea de que seguían activos, lo que irónicamente alimentó nuevas creencias reales. El ojo de la providencia. El ojo dentro de un triángulo. En el billete de $1 estadounidense es frecuentemente citado como prueba, aunque originalmente era un símbolo cristiano y masónico que no pertenecía a los Illuminati originales. El término se usa de forma genérica para referirse a cualquier grupo de poder, en las sombras. Las teorías modernas suelen afirmar que controlan el sistema financiero global, utilizan eventos internacionales, como crisis económicas o conflictos, para avanzar en su agenda de un gobierno global único, se infiltran en la industria del entretenimiento para lavar el cerebro a las masas mediante mensajes subliminales, entre otras ideas. La masonería es una de las organizaciones fraternales no religiosas más antiguas y grandes del mundo, dedicada al perfeccionamiento moral, la filantropía y la búsqueda de la verdad. Basada en símbolos de la construcción medieval, sus miembros se reúnen en logias para fomentar la fraternidad, la tolerancia y el apoyo comunitario. La fascinación por la masonería ha alimentado mitos durante siglos, principalmente debido a su naturaleza discreta y al uso de rituales de iniciación cerrados al público. La teoría más ambiciosa sostiene que los masones, junto con otras élites como los Illuminati o el sionismo, buscan establecer un gobierno totalitario global. Se cree comúnmente que el billete de $1 estadounidense está plagado de simbolismo masónico, como prueba de su control sobre Estados Unidos. El fluoruro es un ion derivado del flúor, utilizado principalmente para prevenir la carie dental, fortalecer el esmalte y, en niveles altos, puede dañar huesos y dientes. Desde los años 40 y 50, se ha difundido la teoría de que la fluoración del agua es un complot para someter a la población, o inducir estados de pasividad. Existen teorías que asocian el consumo de fluoruro con la reducción del coeficiente intelectual, Alzheimer, acné, y cáncer de huesos. Estudios indican que la exposición crónica a altas dosis puede asociarse con estrés oxidativo e inflamación celular, aunque la Organización Mundial de la Salud, OMS, no encuentra asociación directa con cáncer en niveles de fluoración estándar. Las piedras guía de Georgia fueron un polémico monumento de granito, erigido en 1980 en el condado de Elbert, Georgia, Estados Unidos. La estructura fue demolida por completo en julio de 2022, después de que una explosión provocada dañara gravemente una de sus losas. El monumento contenía 10 directrices, grabadas en 8 idiomas modernos: inglés, español, suajili, hindi, hebreo, árabe, chino y ruso.
destinadas a servir como guía para una futura era de la razón. A lo largo de los años, las piedras fueron objeto de numerosas teorías de conspiración. Algunos sectores las vinculaban con el satanismo o el nuevo orden mundial, debido a sus mensajes sobre el control de la población y la eugenesia. El 6 de julio de 2022, un artefacto explosivo destruyó una de las losas. Poco después del incidente, las autoridades locales decidieron demoler el resto de la estructura por motivos de seguridad. Anonymous es un colectivo internacional descentralizado de activistas, conocido por orquestar ciberataques contra gobiernos, instituciones y corporaciones desde 2003. Operando sin una jerarquía centralizada, utilizando la icónica máscara como símbolo, buscando la transparencia, la libertad de expresión y contra la censura. Acciones y ciberataques destacados. Guerra cibernética contra Rusia. Operación contra el Estado Islámico. Apoyaron el movimiento Black Lives Matter hackeando sitios de la policía de Minneapolis, y lanzaron la Operación Libro Blanco, en respuesta a las protestas por COVID-19 en China. Entre otras más. Los escáneres corporales de la TSA, tecnología de imagen avanzada, en aeropuertos, utilizan ondas milimétricas no ionizantes para detectar objetos metálicos, y no metálicos peligrosos, como explosivos o armas, bajo la ropa. Existe la teoría crítica de que los escáneres son una forma de teatro de seguridad. Para dar sensación de protección, aunque son ineficaces contra amenazas internas bien escondidas, y generan demoras. También se ha teorizado que los agentes de la TSA ven imágenes desnudas y detalladas de los pasajeros. Si bien, esto era cierto en los primeros escáneres de rayos X de retrodispersión, retirados en 2013, las máquinas actuales utilizan tecnología de ondas milimétricas, que generan un avatar genérico, no una foto real de la persona. De igual manera, existe la preocupación de que los escaneos faciales y corporales se utilicen para crear bases de datos gubernamentales permanentes, y para vigilancia general, más allá de la seguridad aeroportuaria. Algunos teóricos argumentan que los escáneres causan cáncer. La TSA afirma que los escáneres actuales utilizan radiofrecuencia no ionizante, ondas milimétricas, y no rayos X, por lo que no presentan los riesgos de la radiación ionizante. La guerra contra las drogas es un conflicto de larga duración, impulsado principalmente por Estados Unidos desde 1971, que emplea estrategias punitivas y militarizadas para combatir la producción, tráfico y consumo de estupefacientes. Aunque busca desmantelar cárteles, ha resultado en altos niveles de violencia, corrupción, crisis humanitarias y fragmentación del crimen organizado. A lo largo de décadas, las acusaciones han señalado que agencias de inteligencia han permitido o facilitado el tráfico para financiar operaciones encubiertas, o manipular poblaciones. Falta decir que se ha detectado la presencia de criminales de origen israelí, con una relación muy estrecha a la CIA y al Mossad, vinculados a actividades de lavado de dinero y venta de armas de alto poder para grupos del crimen organizado en México, como el cártel de los Beltrán Leiva y, en el pasado, los Zetas. A finales de los años 70, Israel fue un importante proveedor de armas en Centroamérica. Más tarde, se documentó que exoficiales del ejército y el Mossad entrenaron a grupos paramilitares y de narcotraficantes en Colombia, Cartel de Medellín, y en México capacitaron a fuerzas de seguridad durante las décadas de Guerra Sucia. Se ha señalado que tecnología de espionaje israelí, como el software Pegasus, ha sido vendida al gobierno mexicano y, en ocasiones, ha terminado en manos de cárteles de la droga para espiar a sus oponentes. Las DUMS. Por sus siglas en inglés. Bases militares subterráneas profundas. Son instalaciones militares construidas a gran profundidad bajo tierra, diseñadas para proteger personal, tecnología y equipos sensibles de ataques convencionales, nucleares, o biológicos.
Aunque existen bases subterráneas reales y verificadas, el concepto a menudo se entrelaza con teorías conspirativas sobre redes masivas ocultas y tecnología secreta. Las teorías ganaron fuerza por avistamientos de túneles inexplicables, el uso de máquinas tuneladoras avanzadas y el cierre misterioso de instalaciones, como ocurrió con cierres de Walmart en 2015. Algunas teorías mencionan la investigación de tecnología extraterrestre, experimentos genéticos, o refugios para la élite ante eventos de Doomsday, día del juicio final. El patriotismo y las conspiraciones convergen históricamente en movimientos de independencia y crisis políticas, a menudo impulsados por élites criollas en busca de autonomía, o por regímenes que definen la lealtad para legitimarse. Algunos ejemplos incluyen las conspiraciones de Valladolid, 1809. Y Querétaro, 1810, en México, fundamentales para la emancipación. Las conspiraciones pueden implicar métodos como falsos testimonios, golpes de Estado y asesinatos, organizados por grupos que buscan influir en el destino de una nación. Los sombreros blancos. Son expertos en ciberseguridad que utilizan sus habilidades para hackear sistemas de forma ética, con permiso, para detectar vulnerabilidades y mejorar la seguridad. A diferencia de los sombreros negros, actúan bajo principios legales y de investigación, ayudando a empresas a protegerse contra ciberataques. Los campos FEMA son instalaciones gestionadas por la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias de Estados Unidos, diseñadas principalmente para refugio temporal, logística y alojamiento de emergencia tras desastres naturales, como el huracán Katrina. Las teorías sobre los campos de la FEMA sugieren que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos planea encarcelar ciudadanos en campos de concentración bajo ley marcial, tras crisis severas. Se origina en los años 70, esta teoría conspirativa del movimiento patriota incluye supuestos exterminios y la instauración de un nuevo orden mundial. La pastilla roja es una metáfora popularizada por la película Matrix, que representa la dolorosa revelación de la realidad tal como es, prefiriéndola sobre una ignorancia cómoda. Simboliza tomar conciencia de verdades incómodas, contrario a la pastilla azul. También se usa en contextos sociopolíticos, literarios y tecnológicos. La píldora roja representa un futuro incierto. Le liberaría del control esclavizante, del mundo onírico generado por la máquina, y le permitiría escapar al mundo real, pero vivir la verdad de la realidad es más duro y difícil. Las teorías sobre enfermedades creadas por el hombre suelen encuadrarse dentro de la desinformación y las teorías conspirativas, ganando fuerza durante crisis sanitarias globales. Aunque la ciencia busca explicaciones naturales, zoonosis, el temor y la desconfianza en instituciones generan diversas narrativas. Las principales teorías sobre enfermedades creadas son COVID-19, VIH o SIDA, peste bubónica, conspiraciones médicas, entre otras. El ocultismo en Hollywood abarca la influencia de creencias esotéricas, sociedades secretas, y prácticas místicas en la industria del entretenimiento. Desde la fascinación histórica con figuras como Aleister Crowley, hasta teorías sobre el simbolismo oculto en películas, y la supuesta influencia de grupos secretos. El tema mezcla misticismo, cultura pop y leyendas urbanas sobre el poder y la fama. La película, Ojos bien cerrados, se creó para arrojar luz sobre la élite global y la sociedad secreta, casi masónica, de tráfico sexual infantil y pornografía a la que pertenecen, donde hombres ricos y poderosos juran unirse al grupo, y nunca abandonarlo. Son una hermandad unida no solo por su aterradora cantidad de poder y riqueza, sino también por la pedofilia, sus personalidades sociópatas, y su interés por lo oculto. Stanley Kubrick fue el escritor, productor, y director de esa obra. Desafortunadamente falleció el 7 de marzo de 1999, 5 meses antes del estreno de su película. Qué curioso, ¿no?
Una red de vigilancia es una infraestructura de monitoreo, física, tecnológica o sanitaria, diseñada para la protección, detección de riesgos o control en tiempo real. Agencias gubernamentales, como en Estados Unidos, utilizan el monitoreo de redes sociales para identificar amenazas, lo cual puede malinterpretar actividades o criminalizar comportamientos. Se utilizan sistemas como iCreate para buscar registros personales y bases de datos como Maincore para almacenar información de ciudadanos considerados amenazas a la seguridad nacional. Se ha acusado a la CIA, Agencia Central de Inteligencia, de Estados Unidos, de estar involucrada en varias operaciones de tráfico de drogas. Algunos de estos informes afirman que la evidencia del Congreso indica que la CIA trabajó con grupos que se sabía que estaban involucrados en el tráfico de drogas. En la época de oro de la estructura de los capos sinaloenses, Caro Quintero era trasladado en aviones subcontratados por la CIA para realizar diversos negocios, tal como testificó en 2013 el expiloto contratista de dicha agencia, Tosh Punle. Hoy en día, consumimos tantos medios a diario que son casi indispensables en nuestras vidas. Desde vídeos de YouTube, hasta plataformas de streaming. Siempre hay muchísimo contenido para todas las edades. Sin embargo, muchos no nos damos cuenta de que solo unas pocas grandes empresas controlan la mayor parte del contenido que consumimos. El panorama mediático estadounidense y mundial ha estado históricamente concentrado en 6 grandes corporaciones que controlan la gran mayoría de la televisión, cine, prensa y medios digitales, generando una ilusión de elección en el consumo de información. Estas empresas suelen incluir a Disney, Comcast, Warner Bros., Discovery, Paramount Global y News Corp. Y a veces a Fox Corporation o AT&T. Existen teorías que acusan a CNN y otros grandes medios de comunicación de ser instrumentos de control mental o ingeniería social a través de la propaganda. Se han reportado casos, como en el año 2000, donde oficiales militares entrenados en operaciones psicológicas realizaron prácticas en la redacción de CNN, lo que generó controversia y acusaciones sobre la influencia de propaganda militar en las noticias. CNN afirmó que estos internos no tenían influencia en la información reportada. La Reserva Federal afronta en 2026 el mayor desafío a su independencia en décadas. Vivirá un intenso año marcado por la sucesión de su presidente y los intentos de Trump de colonizar la institución. Redacto. El País. Actualmente es un tema de debate político y administrativo, más que un evento inminente de disolución institucional. Se argumenta que la Fed causa inflación al aumentar artificialmente la oferta de dinero, imprimir moneda y mantener tasas de interés bajas, lo que disminuye el valor del dólar. El hashtag Save the Children se asocia principalmente con la organización internacional homónima, aunque en años recientes ha sido utilizado en diversos contextos digitales. Es la organización independiente de derechos de la infancia más grande del mundo, fundada en el Reino Unido en 1919 por Ilan Tinehep. Espera. ¿Dije Reino Unido?